Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero privilegio y gozo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy. En el inicio del capítulo número 2, en esta epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en los versículos 1 al 4, que ya hemos dado lectura y que el Señor hoy nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos, entramos a una sección acerca de lo que es la preocupación por parte del apóstol Pablo por la iglesia en general, ya que siempre lo hemos manifestado que si había algo en el apóstol Pablo que lo distinguía era precisamente el amor, el temor de Dios, amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo, la dedicación que él puso a la labor encomendada por el Señor, y que por lo tanto, a través del amor que él sentía por la iglesia, él se preocupaba y exhortaba en todo tiempo a las iglesias. Y en este versículo número 1, que precisamente el título de este capítulo y esta sección es preocupación de la iglesia, ya que en este versículo número 1, cuando se refiere porque quiero que sepáis, o sea, dando a conocer cuán gran lucha, de manera especial, lo que se está viviendo y realizando. Nosotros conocemos que una lucha, en primer lugar, esta palabra viene de una raíz que se traduce luchando. Y esto aquí mismo en la epístola que estamos estudiando, o sea, del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Al luchar todos en cualquier aspecto de la vida, pero principalmente en lo espiritual, nos damos cuenta que el luchar conlleva esfuerzo, dedicación y muchas veces un sacrificio, pero vale la pena, ya que todo lo que nosotros hagamos de corazón para el Señor va a tener su recompensa a través de las bendiciones que Él nos da. Y por lo tanto, el apóstol Pablo, él luchaba con tenacidad, con valentía. Él definitivamente también lo hemos manifestado, y que hoy en día en cada hermano o hermana en Jesucristo debe de imperar es la llenura del Espíritu Santo, ya que a través de esto nosotros sabemos que cuando luchamos no lo hacemos en sí por nuestras propias fuerzas humanas o por justicias u obras, sino que es porque el Señor está con nosotros, lo que no podemos hacer por nuestra naturaleza humana y pecaminosa. El Señor sí lo hace por nosotros. Entonces, cuando acá escribe el apóstol Pablo, sostengo, todos lo sabemos que esto significa, en el caso del apóstol Pablo, él enfrentaba, él peleaba, él sostenía constantemente esa lucha. Y cuando dice por vosotros, al principio, y lo hemos mencionado,
que el amor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia se manifestaba, y en este momento a los hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia de Colosas, y también y por los que están en la Odisea. Ya para ese tiempo todos conocemos lo que significa, por ejemplo, lo de la Odisea, que era una ciudad, y en ella también se encontraba una iglesia que posteriormente, en el caso del apóstol Juan, le fue dado a conocer un mensaje ya cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis, específicamente al apóstol Juan. Entonces, el amor por las iglesias de parte del apóstol Pablo en ese momento no era solamente por los de Colosas, sino que también por los de la Odisea, ya que las falsas enseñanzas a través de los falsos maestros estaban ya proliferando en todas las iglesias, pero de una manera muy especial en las de Colosas y la Odisea. Entonces, este nombre, la Odisea, tiene mínimo 3 significados, ya que este nombre, la Odisea, proviene del idioma griego y de 2 raíces, las cuales una es laos, que significa pueblo, y dique, juicio, justicia o decisión. Por lo tanto, literalmente significa la justicia del pueblo, el gobierno del pueblo. Esta ciudad de la Odisea, desde el punto de vista de la historia secular, fue fundada por el rey Antíoco II Teos. Él pertenecía a la dinastía de los reyes seleucidas. Así se les conocía a esta dinastía, ya que el progenitor de todos ellos fue precisamente Seleuco, que fue un general de Alejandro Magno, que cuando muere Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4, y dentro de esta división Seleuco tomó todo lo que era la parte de Siria, de Turquía, lo que era Israel, y también Irán e Irak. Entonces, esta ciudad fue fundada, también se sabe, en honor de la esposa de este rey, que se llamaba Laodice. Y sabemos que esta ciudad era muy importante en la provincia de Frigia, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y cerca del valle del río Lico. Entonces, también se sabe que esta ciudad fue muy próspera, fue muy rica, pero tenía que, en el caso del vital líquido del agua, como no habían ahí ríos ni yacimientos de agua, el vital líquido era transportado a través de acueductos, y cuando llegaba a esta ciudad muchas veces llegaba tibia. Por eso es que nos recuerda que había en ciertas oportunidades que el agua también caía fría, debido a que ahí no había ninguna fuente de agua, y por lo tanto, a través de lo que era la ingeniería de aquel tiempo, a través de los acueductos, era transportada el agua de otros lados. Entonces, también la preocupación del apóstol Pablo por esta iglesia de la Odisea se da debido a lo que reiteramos, a las falsas enseñanzas. Y aquí
También hay un dato muy importante. La iglesia en la Odisea ya existía y esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, sino que no se sabe con certeza plena, pero se especula que fue fundada por Epafras, que fue un fiel colaborador del apóstol Pablo. Y entonces también lo escrito en el libro de Apocalipsis, como mencionamos en el capítulo número 3 de los versículos 14 al 22. Ahí se menciona también a la Odisea. Entonces, el apóstol Pablo estaba preocupado también por esa iglesia que estaba ahí en Colosas. Como el Señor nos va enseñando poco a poco todo esto. También aquí hay un aspecto muy importante. Muchas veces no podemos estar presentes físicamente en algún lugar, pero en el espíritu, sí. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, tú lo entiendes, tú lo comprendes porque lo has vivido. Amigo y amiga, cuando nosotros mencionamos acá lo que está escrito en este pasaje, el apóstol Pablo, y por todos los que nunca han visto mi rostro, era obvio que habían hermanos y hermanas en la fe que no conocían personalmente al apóstol Pablo, pero sin duda alguna ya habían oído el testimonio que él daba. Sin duda alguna ya había llegado a muchos lugares en donde físicamente él no había estado. Mas sin embargo, esto nunca fue un pretexto para él. ¿Por qué? Porque él siempre oraba. Mostraba su amor incondicional por la iglesia en general. El estar unidos en un mismo sentir demostraba que él estaba presente. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo. Él no escatimaba absolutamente nada. Y él luchaba cada día porque las iglesias no menguaran su fe. Hoy debemos nosotros también de imitar esto, ya que, recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que el Señor nos enseña a través de lo escrito acá, lo debemos de poner por obra. Porque dice la palabra del Señor que no son los oidores, sino que los hacedores. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, él demostraba ese amor que tenía por los hermanos y por las hermanas en Jesucristo de la iglesia en general, no solamente por la de Colosas, la de la Odisea o la de en Éfeso, no, a nivel general. Entonces, esto nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. Lamentable y tristemente, muchos inconversos e inconversas, y aún en el pueblo de Dios, muchos y muchas hacen acepción de personas. Es que mira, y lo vamos a decir muy claramente, Jesucristo no es religión, tampoco es una costumbre, mucho menos una tradición, como muchos erróneamente piensan. Y entonces, aunque a muchos y muchas no los conocía el apóstol Pablo, en el espíritu, él los llevaba en su corazón, en sus oraciones. Y eso nos confirma la presencia espiritual. ¿Y qué significa esto?
para que lo entendamos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5 y versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya sabemos por qué está escrito este versículo, pero a manera de referencia habla que el apóstol Pablo, a pesar que no estaba en ese momento presente físicamente, pero en el espíritu, sí. Y entonces, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 17, ausencia de Pablo en la iglesia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, esto no fue ningún motivo por el cual el apóstol Pablo no le pusiera atención a ellos. Hoy en día este es un ejemplo que nosotros tenemos que hacer, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. No importa que muchas veces no estemos presentes en un lugar físicamente, pero en el espíritu, a través de la oración, el clamar a Dios y pedirle por las peticiones, no solamente por las nuestras, sino que en general. En la versión de la Biblia de Jerusalén, tercera edición de este versículo, dice: quiero que sepáis cuán dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. En la versión de la Biblia del siglo de oro, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo, él sabía que estaba luchando, pero no luchaba con sus propias fuerzas humanas, como ya lo mencionamos, sino que él estaba tomado de la mano del Señor, lleno del Espíritu Santo. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad es muy importante. Son pilares fundamentales para que nosotros podamos ser aceptos ante Dios. Y en el versículo número 2 continúa acá escribiendo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, para que sean conocidas. Y todo esto, para que sean conocidas todas las riquezas que Dios nos da, debemos de pasar un proceso. Si aún en lo terrenal, para que las metas u objetivos terrenales que el hombre y que la mujer en algún momento se tracen, hay que esforzarse. Y en este versículo 2 hay algo muy importante, ya que dice acá, para que sean consolados sus corazones. Todos conocemos qué significa consuelo. El consuelo abarca desde lo espiritual, lo terrenal. Y acá, desde el punto de vista espiritual, el consuelo, el ser fortalecidos espiritualmente, y no un consuelo emocional ante la tristeza, sino que es el adquirir valor, convicción y firmeza para mantener fiel la fe a pesar de las adversidades, llenos de amor y de gozo en el Señor.
Varias veces lo hemos dicho. El mantener el gozo en el Señor es muy importante en nuestras vidas. No importa qué circunstancias estemos viviendo. Yo sé que aún hermanos y hermanas en Jesucristo dirán, bueno, este hermano, ¿cómo puede estar alegre si le está viniendo todo? No importa. Tomados de la mano del Señor, nuestra fe, nuestra confianza plena en Él, en primer lugar. Y luego, la parte que nos corresponde a nosotros, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Mira, entonces, que el gozo del Señor, que nuestra fuerza, siempre esté en medio de las circunstancias, aún en la adversidad. Unidos en amor, el amor fraternal. Lo hemos venido exponiendo. Y dice acá, hasta alcanzar, o sea, el conseguir, el lograr, obtener un objetivo deseado, y en este caso, espiritual. Es esforzarse, el anhelar, desear al nivel de otros, espiritualmente hablando, no por echar alguna competencia o porque querer sobresalir, no. Por eso, recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que debemos de imitar la fe de los demás. O sea, no poner la mirada en el hombre ni en la mujer, mucho menos en uno mismo, no. Es imitar lo bueno. Imitar principalmente la fe de los demás. Y entonces, el comprender una idea o un concepto espiritual. Cuando dice acá todas, o sea, ahí literalmente lo entendemos, la totalidad, completo, las riquezas. O sea, lo que Dios nos da tiene un valor espiritual que no se compara con los tesoros materiales o el oro o la plata desde el punto de vista terrenal. Son riquezas de incalculable valor. ¿Por qué? Porque son espirituales. Y también por añadidura, muchas veces esas riquezas son materiales, pero conforme a la voluntad y a la medida que Dios lo envía. Entonces, estas riquezas, las promesas de Dios, no solamente son para este tiempo que tenemos vida terrenal, sino que para la eternidad. Ya lo hemos venido explicando. Y también menciona algo muy importante, de pleno entendimiento, para que el hombre y la mujer de Dios llegue a adquirir conocimiento. A través del mismo viene el crecer, y a través del crecer viene la madurez espiritual. Pero ese es un proceso, el paso a paso. Lo principal es el conocimiento, ya que aquí está escrito de pleno entendimiento a través de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, así como del conocimiento espiritual. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 16 al 23, lo mencionamos. Para poder crecer y madurar en la fe tenemos que tener conocimiento. Tú sabes que el conocimiento, todo lo entendemos qué significa en el término terrenal, y en lo espiritual, lo que está escrito. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está el resumen de ese conocimiento, a través del espíritu de sabiduría y de revelación que acabamos nosotros de leer en los versículos, porque es muy importante. Aún en lo terrenal, Dios en su misericordia a la raza humana le da el entendimiento en general, el conocimiento. Un carpintero no podría desarrollar su trabajo de la madera si no tuviera el conocimiento básico, que es la madera, cómo se construye. Igual, un obrero albañil, si no tuviera el conocimiento del bloque, del cemento, de las varillas de hierro, si no tuviera el conocimiento cómo se construye una casa o un edificio, no podría. Entonces, espiritualmente, así es, el conocimiento de las cosas de Dios viene a través del Espíritu Santo, y por eso el apóstol Pablo, él oraba a Dios para que a los efesios, en este caso, pero también a las iglesias en general, viniera el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra de Dios, para que se haga viva en nosotros, viene a través del Espíritu Santo, el Consolador. Porque podemos leer, podemos entender, pero esto es solamente lo básico. Pero cuando ya estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios y le pedimos y recibimos revelación de la misma por medio del Espíritu Santo, se hace viva en nosotros. ¿Y eso qué significa? Entonces, que a través del conocimiento de la palabra de Dios y de las cosas en general de Dios, vamos a crecer y madurar espiritualmente. Un ingeniero, para que él llegue a desarrollar ya como un ingeniero civil o un ingeniero químico biólogo, es lógico, pasó un proceso desde niñez, adolescencia y edad adulta. Pasó por la formación del estudio terrenal, llámese mínimo, párvulos, toda la primaria, básico, diversificado y todos los semestres de su carrera para poder desarrollar su profesión. Así es en lo espiritual. Vamos paso a paso. Primero, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos corderitos. Luego vamos como ovejas. Posteriormente, el anhelo y el deseo que tengamos de agradar y de obedecer y servirle principalmente al Señor, ya discípulos. Y por añadidura, los dones, los talentos, los ministerios que el Señor nos pueda conceder, los privilegios, y así. En todo esto, conocimiento, crecimiento y madurez espiritual. Y lo acabamos de leer. Y para que no haya ningún, y lo mencionamos, que el conocimiento es muy importante, porque recuerda que el conocimiento aún en lo terrenal viene a través, se le conoce como el sentido sensorial, el conocimiento sensorial a través de los sentidos.
a través de los sentidos que el ser humano posee, y en el aspecto espiritual lo acabamos de leer, viene a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya reunimos esto, el conocimiento, viene lo que es la seguridad. Seguridad es certidumbre, todos lo sabemos. En la primera epístola de el apóstol Pablo a los tesalonicenses, acerca de lo que les acabamos de mencionar, en el capítulo 1 y versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y también en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1 y versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y también continúa acá en este versículo el apóstol Pablo cuando dice, a fin de conocer. O sea, el lograr, el alcanzar el conocimiento espiritual y el misterio de Dios. Acá lo vamos a resumir, ya lo explicamos en el anterior estudio bíblico, que es el misterio de Dios. En primer lugar, cuando se refiere el misterio de Dios, es lo mismo que el misterio de Cristo. ¿Y por qué? Vamos a el Evangelio de San Mateo. Vamos a dar a conocer las referencias bíblicas en primer lugar y luego lo vamos a explicar. En el capítulo número 13 y versículo número 11 del Evangelio de San Mateo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí ya el Señor Jesucristo se los estaba dando a conocer a los discípulos. Posteriormente ya ellos ya lo entendieron y se dieron cuenta. Y entonces, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2 y versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3, versículos 4 y 5, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Acá también en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, lo vamos a resumir de la siguiente manera. La verdad que había permanecido oculta, pero que ha sido revelada a través del Evangelio de Jesucristo. La verdad incluye sobremanera el misterio, el que estamos hablando, o sea, el misterio de Dios encarnado. ¿Y esto qué significa? Aquí mismo,
En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2 que estamos estudiando, pero en el versículo número 9 está escrito: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, ahí está muy claro: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando aparece en este versículo el misterio, lo estamos leyendo, de Dios, el Padre, y de Cristo, el apóstol Pablo acá se refiere a el Mesías, o sea, Jesucristo encarnado. Ya lo dimos a conocer en anteriores estudios bíblicos, y allí está muy claramente que es a través, lo mencionamos hace un momentito, del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, porque recordemos que el plan de salvación diseñado por el Padre y que era para el pueblo de Israel, ellos lo rechazaron. Ellos no le creyeron a Dios, rechazaron ese plan a través de rechazar al Señor Jesucristo, cuando Él vino acá a dar su vida por nosotros, y por lo tanto ellos rechazaron este plan, que es el misterio que estamos refiriendo. Inmediatamente en el versículo número 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También ya cuando tocamos el tema del misterio de Cristo, dimos a conocer parte de lo que está escrito acá en este versículo número 3, cuando dice en quien, o sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de señores, están, o sea, permanecen, porque le fueron otorgados a Jesucristo. Escondidos, dice, o sea, guardados, almacenados, protegidos, con un propósito especial. Al estar escondidos, estos tesoros están a salvo de ser contaminados o adulterados por el mundo, ya que toda la verdad espiritual necesaria para la vida y salvación está depositada en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de señores. Todos los tesoros, o sea, en primer lugar, la revelación completa de Dios en Jesucristo. Los tesoros son verdades espirituales, como la sabiduría de Dios y el conocimiento, que estaban ocultos y que hoy permanecen disponibles para toda la humanidad. Y dice acá en este versículo 3, de la sabiduría, Cristo, poder y sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 8, versículos 22 al 30, está muy detallado esto. Ya lo dimos a conocer. Y también en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, nos habla precisamente. Y esto nos da la pauta que es la sabiduría de Dios, o sea, es la sabiduría verdadera. Y aquí rápidamente vamos al libro de Job, en el capítulo número 12 y versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia.
en el capítulo 28 y versículo 28, siempre en el libro de Job. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. También en Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de lo alto, lo que en la epístola de el apóstol Santiago, en el capítulo número 1 y versículo 5, está referido. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, esto que estábamos refiriendo, Cristo, poder y sabiduría de Dios, aquí está confirmado. Y todo esto, también en este versículo número 3 dice: y del conocimiento. El conocimiento espiritual se va adquiriendo, como ya lo mencionamos, conforme a la formación en él o en la creyente. Y aquí en la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, de los versículos 17 al 22, que leímos hace unos momentos, también se refiere que es a través del anhelo sincero que tanto él o la creyente tenga, porque por eso el apóstol Pablo le pedía al Señor que les enviara espíritu de sabiduría y de revelación, para que ese conocimiento básico fuera en aumento y fuera fortalecido cada día. Porque mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, todos llevamos un proceso. Así como unos tienen un conocimiento mayor que los otros en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cada día van hacia adelante, van subiendo de nivel. Entonces ese conocimiento lleva un proceso, y por lo tanto, lógicamente, a través de ese proceso y del aumento del conocimiento, entonces esto se va a lograr con esfuerzo, dedicación, y no hacerlo por sobresalir o por querer decir, bueno, yo sé más que aquel. No, esto es algo muy bueno, porque a través que tú vayas creciendo espiritualmente, así es mayor la responsabilidad que tenemos. Porque no es lo mismo la responsabilidad que tiene una oveja, ya sea que recién ha empezado en los caminos del Señor o que lleva un proceso, que ya alguien formado, llámese pastor, evangelista, maestro, profeta, o un apóstol, o un diácono, a manera de ejemplo, y en las damas similar. Porque cuanto mayor privilegio, mayor responsabilidad se nos da de algo de parte del Señor, así es lo que se nos va a pedir en aquel día. Entonces, esto solamente a través de la entrega. Y el conocimiento, lo reiteramos nuevamente, porque es algo que debemos nosotros estar conscientes. Ya lo dijimos, el conocimiento en general, tanto espiritual como terrenal, se adquiere a través
en primer lugar, si lo de lo terrenal lo explicamos, que si el albañil no tuviera conocimiento de lo que es los materiales de construcción, no podría él trabajar, ya que no sabría cómo se pondría un bloque o cómo se agarra una pala o en fin. Y esto nosotros sabemos que el conocimiento en general terrenal se adquiere a través de lo que se conoce el sistema sensorial. Lo mencionamos, que es a través de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del olfato y del gusto. Y el conocimiento espiritual se adquiere a través del Espíritu Santo. Lo acabamos de dar a conocer. Y también se fundamenta en 3 pilares que son importantes en cuanto al conocimiento espiritual. O sea, la revelación de la palabra de Dios, formación y carácter a través del fruto del Espíritu, en él o en la creyente. Y recordemos que a través del Espíritu Santo que nos guía y nos enseña la verdad. Entonces, en el versículo número 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El problema acá, tanto en Colosas, en la Odisea y en la mayoría de las iglesias, como también ya lo estudiamos en el caso de Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, el problema que se estaban ellos enfrentando de las falsas enseñanzas a través de los falsos maestros, hoy en día no es la excepción. Uno de los objetivos de estos estudios bíblicos es dar a conocer. Mira, hemos tocado el tema del conocimiento. Muchos dicen, es que un estudio bíblico es muy aburrido, es que es mucha letra, es que es mucho palabrerío. No es que la palabrería, es que si esta palabra la damos a conocer, es revelada por el Espíritu Santo, y el anhelo que tengamos de aprender, de conocer, de crecer y madurar espiritualmente juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido. Entonces, en este versículo 4, cuando dice, y esto lo digo, el apóstol Pablo estaba enfatizando, justificando una afirmación previa o eminente. O sea, una advertencia acerca de las falsas enseñanzas, para que nadie os engañe. El engaño que estos falsos maestros empleaban. Y esto hoy en día también sucede, lo cual debemos de rechazar y permanecer arraigados en Jesucristo. Y dice acá con palabras persuasivas. O sea, estos aún en la actualidad, a través de la historia humana, hay personas falsas, engañadoras, que con palabras bonitas engañan, persuaden a los demás. Entonces, las palabras que son malas y que son fingidas. Y esto, mira, a manera también de una referencia en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el versículo 18, siempre de este capítulo 2 de la epístola de
el apóstol Santiago, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y también en la tercera epístola de el apóstol Juan, en el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, las palabras fingidas, las palabras malas, persuasivas. El apóstol Pablo señala acá que estas eran palabras persuasivas, o sea, producto de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Ellos utilizaban unas palabras convincentes, pero llenas de engaño, halagadoras. Y esto definitivamente es peligroso hoy en día, ya que los que se descuidan en la fe pueden caer fácilmente debido a las falsas enseñanzas, a las corrientes del mundo, a las filosofías, a las herejías. Y esto se vuelve una cadena, porque si cae uno, caen un montón. Entonces, no nos debemos de descuidar en nuestra fe. Entonces, aquí también hay algo muy importante, que el apóstol Pablo, a pesar de todo eso, da una indicación cómo poder enfrentar todas estas cosas malas, todos estos obstáculos que el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, levanta. Y dentro de ello, que, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo, ya que al estar llenos del Espíritu Santo nos vamos a fortalecer y eso nos da poder espiritual. De este versículo 4, en la Biblia traducción lenguaje actual, les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Y en la Biblia Torres Amat Vulgata, y digo esto para que nadie os deslumbre con sus sutiles discursos. Hoy, en estos versículos que el Señor nos ha permitido exponer y que la enseñanza el Señor nos la ha dado para todos nosotros, yo te digo algo, amado hermano, amada hermana, a través de estos versículos, el luchar, el hacer lo correcto ante los ojos de Dios, el dar un buen testimonio, el orar, el suplicarle al Señor, no solamente por nuestras peticiones, sino que por las que se nos hagan llegar. El apóstol Pablo, él oraba por la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, él oraba por los discípulos y también oraba por aquellos y aquellas que estaban endurecidos de corazón, estaban ciegos, estaban sordos espirituales, estaban en ignorancia, en incredulidad. Y esto es muy importante que nosotros sabemos lo que está escrito. El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor y no en nuestras propias fuerzas, mucho menos por justicias u obras humanas, o por intelecto, o por posición social, o por aspecto físico, no. Es porque el Señor, a través del Espíritu Santo, nos da ese poder para poder enfrentar las situaciones. Y a través del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, en dar a conocer que sí hay esperanza para aquel desobediente, para aquel rebelde. El misterio
de Cristo, que estuvo oculto por siglos y que fue dado a conocer al pueblo de Israel, pero que lo rechazó. Lo que habla el Evangelio de San Juan en el capítulo número 1, de los versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice en el versículo 9 y 10, aquella luz verdadera, o sea Jesucristo, que es la luz del mundo, el sol de justicia, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas sin embargo, lo que está escrito en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado y bendito sea Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y bendición. Qué privilegio. Ese misterio de Cristo fue revelado. Y a través de cuidarnos de las falsas enseñanzas, del engaño. Y lo reiteramos, ser llenos del Espíritu Santo. El conocimiento que el Señor nos da cada día, lo debemos de anhelar y luchar por él. La sabiduría, Cristo, poder y sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu gracia y bendición. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy te pedimos que nos fortalezcas, ya que cada día debemos de luchar, porque sabemos que nuestra fe, confianza plena está en ti y no en nosotros mismos ni en nuestras propias fuerzas, sino debemos de salir adelante. Que el misterio de Cristo a través del Evangelio que hoy se predica sea dado a conocer, y que nos cuidemos de las falsas enseñanzas, de las herejías, de los falsos que proliferan. Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú que estés siempre a nuestro lado, que a través de esa llenura, el poder que tú nos das, sigamos cada día creciendo en el conocimiento y la madurez espiritual. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bendecido día en Jesucristo.